Bueno, pues buenos días. Vamos a iniciar ahorita con el módulo de lo que viene siendo los trastornos hematopoyéticos. Vamos a ver en un documento que se llama Sangre y para ello recordemos un poquito la morfofisiología con lo referente hablando de cómo contribuye la sangre en la homeostasis. Para ello, transporta oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, hormonas desde la periferia, ya sea a través de la obtención de esos nutrientes a través del sistema digestivo, ¿sí? Hacia lo que viene siendo dentro de las células. Al mismo tiempo que contribuye con la homeostasis, regula el pH, la temperatura corporal y nos proporciona protección a través de lo que vienen siendo los leucocitos. Dentro de las funciones de la sangre tenemos el transporte, la regulación y la protección. Y cuando los niveles del pH en nuestra sangre se van hacia lo que viene siendo la acidosis, pues si disminuye menos de 7, pues nos puede ocasionar la muerte. Hablando de si aumenta, pues vamos a tener una alcalosis y si aumenta arriba de 7.8, pues nos puede llevar a la muerte. Recordemos que tenemos algo que se llama circulación mayor y circulación menor. Hablando de la circulación mayor, cómo llega la sangre a través de las cavas a nuestro corazón y de ahí se va a través de las arterias pulmonares a los pulmones, donde va a liberar el CO2 y va a capturar el oxígeno. Asimismo, a través de las venas pulmonares, la sangre regresa al corazón y se va a través de lo que viene siendo el ventrículo hacia la aorta para posteriormente llegar la sangre hacia la periferia. Aquí en la imagen que vemos cómo se encuentran en este caso los leucocitos y diferentes células de la sangre que se van a encargar de nosotros tener un adecuado flujo, lo que viene siendo el equilibrio de las células de la sangre. Las células de la sangre se van a originar en el hueso, en una parte que tenemos adentro de los huesos que se llama médula ósea, y a través de una célula madre pluripotencial se van a empezar a producir diferentes células. La sangre es más densa y viscosa que el agua, tiene una temperatura aproximadamente de 38 grados centígrados y lo que les decíamos del pH oscila entre los 7.3 a 7.4, 7.45 de hablando de la acidez. El color de la sangre va a variar de acuerdo al contenido que tiene y constituye aproximadamente el 70% de líquidos extracelular y el 8% de nuestra masa corporal. Tenemos dos componentes, uno de ellos es líquido, que es el plasma, y el otro que es sólido, que vienen siendo los elementos corpusculares y las células. Hablando de la cantidad de células que se encuentran en un gran porcentaje, pues está compuesto por los eritrocitos. El leucocito solamente es el 5% de la sangre. Cuando hablamos de la hematopoiesis, pues nosotros recordemos que la célula se va a formar en la médula ósea, pero cuando tenemos al feto en la vida intrauterina, la hematopoiesis se va a llevar primero que nada en la madre y luego se va a obtener a través de lo que viene siendo el saco vitelino, en lo que viene siendo la organogénesis. Después de eso, los órganos productores de los eritrocitos, plaquetas y todo ello va a ser el hígado, el vaso y luego posteriormente la médula ósea. Los huesos que más van a generar médula ósea, pues son los huesos largos o los huesos planos, como viene siendo el esternón. Tenemos, hablando del hueso, una parte en el centro que se llama médula amarilla y es donde se van a llevar a cabo en esa diferenciación celular las células madres para la diferenciación celular de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Tenemos diferentes compartimentos en el hueso y para ello decimos que tenemos un hueso esponjoso de y pues en el centro de lo que nosotros conocemos como el tuétano, pues es lo que se conoce como médula ósea. El compartimento hematopoyético es altamente vascularizado y si nosotros observamos esta imagen, vemos cómo en un frotis de médula ósea tenemos diferentes grupos celulares. Unos tienen puntitos rojos, otros son como discos bincóncavos, otros tienen núcleos así como media luna, otros tienen muchos núcleos y pues todo eso van a dar diferentes características. Aquí vemos cómo tenemos a la organogénesis al momento de la fecundación, cómo tenemos en este caso la mórula, luego es la formación del blastocisto y cómo empiezan a cambiar las diferentes células hasta que tenemos nosotros pues ya en lo que viene siendo el hueso.
El blastocisto, a través de las células germinales embriónicas y la gastrulación, pues van a tener diferentes características que nos van a dar partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el endodermo, de ahí van a formarse los intestinos, del mesodermo, pues las células sanguíneas y del ectodermo, pues lo que es eh, células diferenciadas como músculo, piel y sistema nervioso. Esta imagen que vemos aquí es pregunta de examen. Porque si nosotros entendemos esta imagen, vamos a saber por qué en los casos de los pacientes con anemia plástica, la célula que está afectada viene siendo la célula madre pluripotencial. En esos casos, vamos a tener nosotros la formación de células anormales o inmaduras que se van a estar generando de una forma exagerada, lo que va a dar la pauta para que las otras células no las tengamos. Por lo tanto, si tenemos muchos linfocitos, pues vamos a tener ausencia de eritrocitos, y vamos a tener ausencia de linfocitos, incluso para plaquetas. Si observamos esta imagen, pues de aquí marca lo que les estaba comentando ahorita, cómo tenemos la célula mieloide y si tenemos la falla en el desarrollo de una de estas, pues pudiéramos hablar nosotros de leucemias, ¿sí? De tipo mieloide o del tipo linfoide. Si nos falta esta, el precursor común de la célula mieloide, pues una leucemia mieloide, si tenemos células inmaduras de este tipo. Y si tenemos una leucemia linfoide, pues lo que vamos a tener es que la linfopoiesis está alterada. Eh, Hablando específicamente de la eritropoiesis, que es la formación de los glóbulos rojos, vemos que son los más numerosos, circulan en nuestra sangre aproximadamente de 120 a 140 días, está constituido por una hemoglobina y por eso tenemos esa coloración oscura o rojo brillante. Estos van a regular el pH a través de la oxigenación que recogen de nuestro cuerpo el CO2, lo liberan al exterior y captan oxígeno a través de nuestros pulmones. Los glóbulos blancos son los encargados de reconocer y eliminar cualquier agente extraño del organismo y tenemos de dos tipos, los granulocitos y los agranulocitos. En este caso, cuando nosotros tenemos falla en alguno de ellos, pues vamos a tener características muy importantes que hablando de lo que viene siendo nuestro sistema inmunológico, cuando están alterados en la biometría hemática, podemos decir si nuestro paciente el proceso que está teniendo es alérgico, parasitario o bacteriano, dependiendo de lo que se esté elevando. Hablando de la circulación, unas células muy importantes que no tienen núcleo se llaman plaquetas y estas junto con los factores de coagulación van a llegar a tapar a través de la formación de coágulos de fibrina donde tenemos algún tipo de lesión para evitar tener hemorragias. Entonces, estas se agrupan, ¿sí? Y tapan las lesiones de los vasos sanguíneos. Al momento de nosotros tener la formación de megacariocitos en la médula ósea, estos llegan a la circulación, destruyen lo que viene siendo la formación de las plaquetas y van a permitir que tengamos un flujo adecuado. Nuestras plaquetas en sangre vamos a encontrar aproximadamente dentro de 150,000 a 400,000. Si están disminuidas de 100 a 150,000, en el adulto mayor es normal, pero si tenemos menos de ellas, pues vamos a tener el riesgo de tener hemorragias, como es el caso del dengue. Y si tenemos arriba de 400,000, la oportunidad de tener trombosis o la formación de coagular nuestra sangre, pues es muy elevada, tales en los casos que vemos ahorita con la coagulación diseminada en los pacientes con COVID. Podemos tener diferentes problemas con las plaquetas y si tenemos bajo se llama trombocitopenia y si tenemos elevado se llama, en este caso, eh, placitopenia. Espérame tantito, por favor. Las plaquetas van a contribuir entonces a la formación de tapón plaquetario y estas, a diferencia de los eritrocitos, el promedio de vida es de 5 a 9 días. Tienen ciertas características los factores de coagulación y, por ejemplo, en el caso de la hemofilia, los factores de coagulación que están afectados es el factor 8, 9 y el 11. En estos casos, el paciente va a tener un alto riesgo a presentar hemorragias. En esta imagen que vemos aquí, vemos las diferentes vías por las cuales se genera la cascada de coagulación, que es la vía extrínseca y la vía intrínseca, que ambas van a unirse en una vía común, donde tenemos a la trombina y a la tromboplastina, que son las que nos van a permitir a nosotros medir el riesgo de probablemente tener una hemorragia durante un procedimiento quirúrgico, por eso se les piden a los pacientes que se hagan a eso.
Cuando hablamos de anemia, hablamos de la disminución en el número de eritrocitos circulantes y podemos eh, identificar varios factores que van a desencadenarla, como viene siendo una hemorragia, la médula ósea ineficiente, el paciente con desnutrición o el paciente que come bien pero no puede absorber, o incluso, pues lo que les decía ahorita hablando de una eritropoyesis ineficaz. En esos casos, fisiopatológicamente, podemos nosotros agrupar los diferentes tipos de anemia, pero también dependiendo las características que tienen nuestros eritrocitos. Si el eritrocito es chiquito, decimos que tenemos una anemia microcítica porque el eritrocito, pues en este caso va a estar de un tamaño diferente a lo normal. En menos del 50 del volumen corpuscular medio encontramos en la biometría hemática. Las causas de una anemia microcítica es falta de hierro, alguna enfermedad crónica o la deficiencia de globulina. Si tenemos una anemia donde el eritrocito es muy grandote, en este nosotros vamos a pensar en problemas de nuestro hígado que está fallando. Y si nuestro eritrocito está normal, entonces, en este caso, podemos pensar en una hemorragia como la anemia hemolítica o en problemas en nuestra médula ósea, que en este caso pudieran generar fallas en el desarrollo de los eritrocitos o incluso en algún tipo de cáncer. Dentro de la anemia, donde el eritrocito está del tamaño normal, pueden deberse a deficiencia de ácido fólico, los pacientes con alcoholismo o deficiencias de vitaminas, sobre todo en la vitamina B12. En el caso de la anemia hemolítica, esta puede ser extrínseca o intrínseca y los factores que van a llevar a que el eritrocito se destruya, por ejemplo, en el caso de que esté pasando a través del corazón, a través de una válvula, pues hace que se destruya. Si el paciente toma algún medicamento o tuvo algún evento agudo pensando en quemaduras o alguna toxina, por ejemplo, los pacientes que tienen dengue o paludismo, ¿sí? Y los pacientes, hablando de anemia hemolítica intrínseca, pues en este caso, cómo cambia la membrana celular del eritrocito y va a hacer que al momento de pasar por el capilar se destruya. En algunos casos, la hemoglobina tiene alguna alteración, por ejemplo, en el caso de los pacientes con porfiria. Fisiológicamente, entonces vamos a decir que tenemos anemias periféricas o centrales. Las periféricas es porque nosotros tenemos hemorragia o la vida del eritrocito es menor, ¿sí? Y las centrales, pues en este caso tiene que ver con el desarrollo del eritropoyesis. Por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal, al no tener una adecuada producción de eritropoyetina, van a tener anemia. Los pacientes que tienen procesos infecciosos o nutricionales van a tener anemia. Los signos y síntomas que van a tener nuestros pacientes con anemia es fatiga, dolor de cabeza, palidez, alteraciones en la frecuencia cardíaca, extremidades frías, vértigo, calambres, problemas del sueño. Entonces, para hacer el diagnóstico de los pacientes con anemia, lo primero que nada es el examen clínico, donde encontramos todo eso. Incluso pudiéramos encontrar el paciente con hepatoesplenomegalia. Los valores corpusculares, la hemoglobina corpuscular y todo eso van a estar alterados y podemos hacer nosotros un frotis en el caso de la biometría hemática. Hay diferentes tipos de anemia. En este caso, aquí les muestro lo que es la anemia megaloblástica. Vean la característica de cómo se encuentra el eritrocito, vean cómo se segmenta, en este caso, los neutrófilos. Y vamos a tener nosotros el desarrollo anormal de estos eritrocitos, donde las causantes principales son las deficiencias de vitaminas, como la vitamina B12 o los folatos. Entonces, este es el tipo de anemia que tienen más común los pacientes con alcoholismo crónico y las mujeres embarazadas. El tratamiento, pues, es sustituir en esos pacientes lo que viene siendo las vitaminas. En la anemia ferropénica, como su nombre lo dice, es deficiencia de hierro, y en este caso nosotros tenemos que ver por qué no lo está absorbiendo el duodeno. En estos pacientes, normalmente pueden deberse a problemas que tienen que ver con su riñón o a problemas nutricionales, hablando de la presencia de úlceras o parasitosis. Entonces, en esos casos, pues lo que hacemos al paciente es administrar hierro para poder ayudarlo. Las pérdidas sanguíneas, la hernia yatal, los problemas de cáncer, incluso el parto, pueden hacer que los pacientes tengan deficiencias de hierro. En el caso de los pacientes, por ejemplo, con anemia hemolítica,
pues ahorita lo vemos con los pacientes con COVID, vean cómo llega el eritrocito y se lesiona. En esos casos, la causa principal es la dificultad que tiene o la normalidad que tiene la membrana celular del eritrocito. En estos casos, pues lo que nosotros debemos evitar con los pacientes que consuman más medicamentos o lo que viene siendo factores de riesgos que hacen que el eritrocito todavía se destruya más, como viene siendo los medicamentos, los anticoagulantes. En estos casos, lo que vamos a identificar con nuestros pacientes, vean nada más el tamaño del vaso, es si la causa hemolítica tiene que ver con que el vaso los selecciona a los eritrocitos como extraños y los está destruyendo. ¿Qué vamos a hacer con todos esos pacientes? Pues si tiene una destrucción exagerada de los eritrocitos, pues los tenemos que transfundir a nuestros pacientes. En el caso de la anemia plástica, ojo con esto, porque es el tipo de anemia que nosotros vamos a tener como trastornos hereditarios. Si no conocemos las causas, para hacer el diagnóstico no basta con un examen de biometría hemática, sino también lo que conlleva a hacer a nuestros pacientes una punción de médula ósea para ver todos los diferentes tipos celulares que están alterados. Entonces, en estos casos, la insuficiencia de médula ósea ocasiona que nosotros tengamos un fenómeno que se llama pancitopenia, y si hacemos un frotis vamos a encontrar todos los grupos celulares de no solamente eritrocitos, sino también plaquetas, granulocitos anormales. Entonces, aquí con estos pacientes, pues no basta con decirle que coma bien. A estos pacientes también tenemos que hacer algunas intervenciones porque no basta, vuelvo a repetir, con darle ácido fólico, fumarato ferroso, transfundirlo. Estos pacientes necesitan un manejo más integral porque en estos casos vamos a encontrar nosotros o pudiéramos sospechar de algún tipo de neoplasia. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Profe, la hepatosplenomegalia, ¿lo puede explicar un poquito? Sí, la hepatosplenomegalia es el crecimiento que tiene el hígado y el crecimiento que tiene el vaso a consecuencia de una detección anormal de muchas células que están circulando que son inmaduras. Por eso el vaso se le considera como el cementerio de nuestras células de la sangre. Sí, y acuérdense de una unión que tiene, hablando del hígado y el vaso, acuérdense del tema de hipertensión portal, cómo tenemos nosotros la circulación esplénica que tiene que ver con el vaso y el hígado, y eso hace que al momento de que el vaso está trabajando más, maneja un volumen mayor de células que tiene que destruir, por eso crece, trabaja de más. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Voy a explicar el sistema linfático mañana también o no es necesario? Sí, sí, ahorita nada más, como están muy callados, quiero ver si ellos tienen dudas. Ahorita nos vamos a ir con sistema linfático. Pero quiero que les quede bien claro que cuando hablamos de anemia tenemos varios mecanismos por los cuales tenemos anemia. No solamente es por problemas nutricionales o de mala absorción de los nutrientes, de que el paciente tenga deficiencias carenciales o no pueda absorber los nutrientes, sino también porque la médula ósea no funciona o porque las características del eritrocito como tal hace que se destruya. Entonces, no solamente es decirle al paciente, coma bien, o no solamente es transfundir al paciente, sino en ocasiones necesitamos hacer un trasplante de médula ósea y eso sería lo peor que le pueda pasar al paciente dentro de estas patologías que estamos hablando ahorita. Maestra, ¿y la trombocitopenia no se quita, solo es tratable o cómo? Y en los pacientes con trombocitopenia, ahí tenemos que ver qué señal se le mandó a la médula ósea que hace que esté produciendo formas invaduras de plaquetas, perdón. Y en esos casos, por ejemplo, les decía, si yo tengo un paciente que maneja de 100 a 150,000 plaquetas, en el adulto mayor es normal. Pero, por ejemplo, si yo tomo medicamentos antiagregantes plaquetarios como lo que es la aspirina, voy a hacer voy a hacer que mis plaquetas estén disminuidas. Entonces tengo que aumentar la ingesta de medicamentos que hace que mis plaquetas se mantengan de forma adecuada para evitar hemorragias. ¿Alguna otra duda?
Profe, ¿el trastorno de porfiria por qué se da? Ok, el trastorno de porfiria, vamos a tener nosotros alteraciones en lo que viene siendo los factores de coagulación. Entonces, ese tema es importante investigarlo y se los voy a dejar de tarea porque ahí es para que ustedes tengan más dudas y no me pregunten a mí nada más. Pero luego les comparto para que nosotros podamos entender el por qué el riesgo de nuestros pacientes de tener cuadros hemorrágicos, porque una cosa es porfiria y otra cosa es decir hemofilia. Ok, continuando con el sistema linfático, ¿cuáles son los órganos que conforman el sistema linfático? Dentro de las funciones tenemos el drenaje líquido intersticial, la facilitación de la respuesta del sistema inmunitario y cuando nosotros somos bebés, nuestro sistema inmunitario es muy diferente al que tenemos nosotros. A partir de los 11, 14 años, el timo ya no funciona como órgano linfático. Sin embargo, nuestra médula ósea, lo que viene siendo los ganglios linfáticos que tenemos en los plexos, va a hacer que nosotros tengamos una buena respuesta, sobre todo en órganos como viene siendo el vaso, como viene siendo las amígdalas, el timo, ¿sí? Van a hacer que nosotros tengamos una respuesta a ciertas sustancias que son tóxicas para nosotros y las conocemos como alergenos. Entonces, dentro de las funciones del sistema linfático, hablando del vaso, es la filtración de la sangre y por eso decíamos el concepto de hepatoesplenomegalia o solamente esplenomegalia. Si nosotros tenemos una palpación del vaso, eso es anormal. A la exploración física, nosotros no debemos de palpar ni el vaso ni tampoco el hígado. En este caso, el timo es una glándula que se va a encontrar por la parte anterior de lo que viene siendo el corazón. De igual manera, esta se va a encargar de nuestra respuesta inmunológica. Ojo, vuelvo a repetir, en el adulto la función de respuesta inmunológica del timo ya no debe de existir solamente en el paciente pediátrico. Es importante saber que existe una afectación clínica, hablando del timo, que se llama timoma. Es un tumor donde el timo sigue funcionando a pesar de una edad adulta y empieza a producir ciertas sustancias que reconoce las partes de nuestro cuerpo, sobre todo a nivel celular, las diferentes células de la sangre como extrañas, como tóxicas. Entonces, eso hace que el paciente, por ejemplo, en enfermedades como la miastenia gravis, reconozca el cuerpo como extraño. Entonces, ahorita mencionaba a su compañero Jesús, vamos a explicar el sistema linfático. Aquí solamente vienen para que ustedes identifiquen las diferentes órganos que conforman el sistema linfático y cómo va unido el sistema linfático con los procesos de anemia. ¿Por qué les comento esto? Porque si nosotros tenemos una anemia que se llama anemia plástica, vamos a tener que las células anormales de la sangre todas van a ser inmaduras. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta aparte de lo de porfiria que me quedo de tarea? ¿Nadie? Bueno, esta semana en la plataforma aparecen que nosotros tenemos unas actividades. Uno es el realizar un cuadro comparativo de los mecanismos fisiopatológicos de la anemia, solamente anemia, y el otro que tiene que ver con dibujar lo que viene siendo en este caso la fisiopatología de los leucocitos, leucemias y los demás fenómenos que tienen que ver con esto. Entonces van a hacer un dibujo y el otro van a hacer un cuadro diferencial. Acuérdense que todos los trabajos se van a cerrar a final del mes. Sin embargo, pues es importante que ustedes, si los pueden ir haciendo, por favor, hay que hacerlos a la brevedad. Aquí ya tengo algunos de Netter para colorear y he estado viendo algunas actividades que han estado subiendo. Por favor, verifiquen y no suban trabajos en blanco, porque yo sí reviso sus trabajos. ¿Ok? Si no tienen dudas, quejas, comentarios, la vamos a dejar aquí. Y yo los invito a que revisen estos temas porque los vamos a repasar en la fisiopatología del niño y del adolescente. Y pues yo les voy a decir que ya los vimos y ustedes pues tienen que resolver muchas preguntas. Profe, yo tengo una duda de los dibujos. A ver, Ya dime. ve que ya ve que dice que el sistema musculoesquelético lo vamos a subir, Ajá. pero creo que el archivo es muy grande y no lo está soportando, o sea, no lo podemos subir. ¿Lo hiciste en Bueno, en mi PDF? caso, ¿no?
¿cómo, si es PDF, cómo le vamos a hacer ahí? Pues qué raro, porque si lo descargaste y ya nada más lo imprimes y lo coloreas, sí te debería permitir que lo pudieras subir. ¿Cómo? O sea, yo compré el libro, ¿no? Pero Ajá. les tomo foto y las convierto en PDF y al momento de querer subirla dice que el archivo es demasiado pesado, entonces no me permite subirlo. Ok, checa nada más las fotos cuando las subes, que no, la calidad de las fotos en megapíxeles y eso que sean un poquito más livianitas para que puedas editar el documento. Ah, ok. Entonces tiene que ver con la calidad de la foto. Sí, porque así como de hacer el documento de la foto para inscribirse, si la calidad de la foto estaba en más megapíxeles que lo que necesita la plataforma, no los va a soportar. O también lo puedes Ah, ok. escanear. ¿Cómo? ¿Escanearlo? Ajá, escanear para que no pierda ninguna calidad y se mira mejor. Ah, ok. Bueno, también descargué una aplicación que se llama iLove PDF, algo así, y con ese creo que sí está permitiéndolo. Ok. Pero bueno, lo voy a intentar. Ahí lo puedes comprimir. Bueno, si ya no tienen dudas referente al tema, nos vemos próximamente el lunes. Por favor, revisen Profe. ustedes los textos. Mande, Victoria. Una duda. Ya ve que dijo que teníamos que entregarlos, pues, de preferencia antes del 18. Solamente los de diciembre, porque hay algunos que dicen en enero y esa duda tenía. Ah, no, los de enero es cuando regresemos de vacaciones. Seguimos con enero. Perfecto, gracias. Sale. Pasen bonito día, jóvenes. Gracias. Bye, profe. Adiós, Gracias. Manuel. Igualmente. Adiós. Gracias.